Bien, espero, bueno, no se sumaron muchos, pero bueno, empiezo si no. Yo les había preguntado, si seno de I es X, ¿sí? ¿A qué es igual? Fabi. Hola. Ah, no. Hola, ¿me No, mutaste? sí, porque ¿Me haces quería, callar? quise bajar el coso de participante y te muté sin querer, por eso me Yo había digo, nunca me asustado. salió ese cartel y digo, dice unmute o mute, ¿viste? Ay, Entonces no, miraba, no, lo volví a leer, digo, ¿qué pasó? ahí está, porque quise bajar el cartelito y te muté. Bueno, Qué el coraje seno, el mío, ¿eh? Qué coraje. sí, la Sara, ¿qué verdad, pasó? sí. Dale, ahí está. Así que estamos. El seno de I es igual a X. Vos porque querías que contestaran los alumnos de esto. El seno de I es Claro, X. sí. Entonces, ¿I a qué es igual? Si yo les digo que el seno de un ángulo, a ver, voy a poner un ejemplo acá, que nada que ver, porque esto yo sé que les cuesta funciones trigonométricas. Oh, bueno, yo sé que el seno de un ángulo, a Ahí ver Carlos acá, dice cosecante. yo sé que el seno de un determinado ángulo vale 0,5. ¿Cuánto vale ese ángulo? Esto lo estoy tomando, lo voy a tomar esta semana en la agrotécnica, les estoy dando trigonométricas. A ver, trigonometría. ¿Cómo lo hacen en la calculadora esto? Si saben que el seno de un ángulo, yo tengo acá los ángulos, le apliqué la función seno del ángulo y obtengo un medio. Yo ahora quiero saber cuál es este ángulo, para que me haya dado un medio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacen con la calculadora? ¿Seno de un medio? No, un medio es un número. Yo acá abrí la calculadora y ¿qué tengo que hacer? 0,5. Acá pongo la segunda función, que es la inversa, y ¿qué me aparece acá? Seno a la menos 1, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. 30 grados. O sea que lo que yo hice fue aplicar la función Ah, inversa. Eso que aparece en la ahí calculadora. Carlos dice arcoseno de 0,5. Ahora sí, ¿sí? Seno a la menos 1 de x, y en este caso lo que aplicamos para encontrar el ángulo alfa es el arco seno de 0,5. ¿Sí? En la calculadora a ustedes les aparece como seno a la menos 1. ¿Por qué? Porque me está dando la segunda función, ahí yo lo tenía como segunda función o shift. ¿Esto qué significa? ¿Esta notación para qué es? Esto es Para de la decir que es la calculadora, inversa. ¿no? Exactamente. ¿Sí? Esto le aparece en la calculadora, pero es confuso porque pareciera una potencia, ¿no? Entonces, lo más correcto es escribirlo como yo lo escribí acá. ¿Sí? Sí, yo igual Entonces tengo un acá, tema con la calculadora. No la entiendo. bueno, bueno, después nos podés consultar algo, algunas cosas, depende de qué calculadora tengas. Eh, Acá tenés, entonces va a ser el arc seno, digamos, de X. Entonces, ¿qué es lo que está representado acá en definitiva? Si yo hago el cambio de variables después, lo que está representado es el arco seno, ¿sí? Y sería el arco seno de X, si pongo bien como Y y X, ¿no? ¿Se entiende? Si despejo Y en función de X. Y como la función seno no es una función inyectiva, tengo que restringir el dominio. ¿Dónde está restringido acá? ¿De menos uno a uno? Menos 1 a 1 esta función, pero en realidad la función seno está restringida desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Tomé este tramito de gráfico, ¿sí? Para poder hallar esta inversa, tuve que restringir el dominio. Por eso está representado en negro ese pedacito nada más. Ahí se restringió entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bien. A ustedes, si ustedes miran en las tablas, ¿alguno miró cuál era la derivada del arcoseno? A ver, busquen. Porque si yo quisiera encontrar el I', tendría que ver cuál es la Sí, expresión de la derivada acá del está. arcoseno. A ver, dictame. La derivada del arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, perfecto. Entonces, como uno a veces tiene que, no se acuerda de todas las formas,
Acá lo que propone es justamente utilizar esto que vimos recién, que yo si quisiera encontrar la derivada de una función, que es de esta, ¿no? La puedo hacer encontrando la recíproca de la inversa, de la derivada de la inversa. ¿Por qué? Porque nosotros la derivada, como está acá, ¿no? Fíjense, la derivada del seno, de la función seno, la sé encontrar. ¿A qué es igual la derivada del seno? Al coseno. Al coseno. Entonces partimos de tener que seno de i es igual a x, y en esta situación lo que queremos encontrar es a qué es igual la derivada de i respecto, perdón, de x respecto de y. ¿Está bien? Y consideramos, en esta situación, lo que hacemos es considerar entonces que x es una variable para derivar, ¿no? Dependiente, e y es una variable independiente. ¿Sí? Estamos ante esta situación. Por eso, cuando deriva, el coseno respecto de, el seno, perdón, respecto de x va a ser coseno de y por la derivada de y respecto de x. Esto sería el y', ¿sí? Y la derivada de x respecto de x, ¿cuánto vale? 1. Entonces ahí encontramos que la derivada, despejamos, ¿no? Derivada de y respecto de x es 1 sobre coseno de y. ¿Lo ven todos? Esto sería el y'. No hay consulta, Fabi. Pero llegué a esta expresión que me dijo, no sé si Joaquín, no sé, ya Gino tengo me por un parece que era. reconocimiento de bollino. Por eso Sí. yo tenía abierto el de Ah, participante y te muté. te me- ¿Llegamos a la expresión de Gino? Sí. ¿Sí? Yo no la veo, ¿eh? Yo Ah, llegué a no, que no, tengo. no. Fíjense que nos quedó en función de I también. Quedó 1 sobre coseno de i. ¿Entendieron este desarrollo que hicimos acá como derivar en forma implícita? Con esta situación. ¿Sí? Yo lo que quería encontrar era la derivada de x respecto de y. Y después despejando, ¿sí? Encontré que era igual la derivada de y respecto de x. ¿Está bien? Pero, porque tomamos regla de la cadena acá. Ahora, fíjense, el coseno de i es igual a 1 menos seno cuadrado de i, ¿no? Porque de esto, ¿dónde lo sacamos? A ver si se dan cuenta. ¿De dónde sale esto? Que puedo afirmar eso. ¿De la tabla? No, No. Lo hemos usado cuando usemos el límite especial del seno de X. A ver, esa pista. ya se lo estoy escribiendo a Estela. Bueno, sí. Está bien. En realidad, si yo despejo acá tendría un más menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es la Sí. relación pitagórica trigonométrica, ¿sí? Esta no se lo olviden. Tendría más menos, pero como yo estoy considerando valores que están entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿sí? Podríamos decir que me voy a quedar con el valor positivo directamente acá. Y a su vez, sabemos que el seno cuadrado, ¿quién era? El seno de i, perdón, ¿quién era? El arcoseno. No, pero acá estamos viendo, ¿a qué era el seno de i? ¿A qué era igual el Igual a seno de i? X. Era igual a x. Entonces, en lugar de poner seno de i, vamos a poner x, ¿sí? Y ahora sí puedo escribir eso, el coseno de i que yo tenía allá en el denominador, lo puedo escribir como 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ahora sí me quedó escrito de esa manera. ¿Se dan cuenta? Tiene un trabajito extra, ¿sí? Yo estoy considerando que la derivada de y respecto de x es igual a la recíproca de la derivada de la inversa. Y entonces de ahí después trabajo con la relación pitagórica trigonométrica, pongo el coseno en función del seno porque yo conocía ya que x era el seno de y, entonces me convenía ponerlo en función del seno de y. Y acá, en realidad, a ver, yo se los escribo acá, porque falta un pasito, lo escribo de otra manera, teníamos 1 menos seno de y todo el cuadrado, es lo mismo que escribirlo de esta forma. Entonces, en lugar de poner seno de y, es donde aparece la x, porque x era el seno de y. Entonces logré expresarla, ahora sí, si yo comparo esta derivada con la expresión que me dio Gino, ¿coinciden? Ahora sí. Ah, Ahora sí. Bueno, hay que hacer todo este pasito, ¿sí? Es decir, o bueno, o ir directamente a ver la tabla, pero a veces si nosotros le preguntamos se hallar la resuelva, claro. derivada
usando esto con el concepto de la derivada de la función inversa, bueno, van a tener que hacer todos estos pasos, ¿sí? Después ustedes pueden verificar, esto era por tabla, ¿no? A ver si estamos yendo por el camino correcto, qué me faltaría hacer. Bien, ¿hay alguna duda con esto? A ver, en el chat no pusieron nada. Varias, tienen que volver a mirar, en los apuntes Sí. teóricos está explicado esto, este me pareció interesante porque estaba con el gráfico, entonces para que ustedes, yo sabía que tienen problemas con encontrar esto de las inversas, entonces me pareció interesante tomarlo por eso, ¿sí? Bien, vamos a ir a derivación logarítmica entonces, con esto van a seguir trabajando después en la La práctica. práctica. Bien. Fíjense que acá lo que vamos a tener es una función ahora, fíjense esta función. ¿Sí? ¿Qué características les parece que tiene? A ver, ¿qué ven? ¿Cómo es la base? ¿Qué es la base? ¿Qué es la potencia? El exponente. ¿La potencia es otra función? La potencia es otra función, ¿sí? Por eso esta función se llama función exponencial compuesta, porque no tenemos tanto la base como el exponente, son dos funciones, ¿sí? Otros nombres puede ser función potencial exponencial, porque es potencial, que es una potencia y un exponente, o exponencial potencial, pero si no, exponencial compuesta, en donde tenemos tanto la base como el exponente, que son funciones. Entonces acá no hay una regla que me diga, acá cuidado, porque esto muchas veces lo hacen, ¿sí? No hay una regla que me diga que yo puedo bajar esta potencia cuando derivo. ¿Está bien? Porque esa regla, vamos a mirarla para que se les grabe a fuego y lo escriban. ¿Qué me dice acá? En reglas de derivación. Ah, no, perdón, en la tabla de derivada, me fue a cualquier lado. ¿Qué me dice cuando yo tengo una potencia? ¿Sí? Este n que aparece acá, ¿no? O este n que aparece acá en regla de la cadena, ¿es un valor o es una función? En la regla, que me dice que baje un grado al n. A ver. Eso es un valor, ¿no? Ah, Es O sea, un una valor, o sea escala. que en general podríamos decir que es un número, podemos generalizarlo a los reales, porque no es necesario que sea natural ni entero, puede ser fraccionario también, ¿sí? Porque nosotros podemos generalizar la regla de la raíz esta, la podíamos generalizar pensando que x está valor un medio, ¿no? O sea que en general podemos decir que es un valor real, pero es un número, ¿sí? Y en esta situación, cuando yo estoy hablando de derivación logarítmica, no es un número, es una función también la que tenemos acá arriba como exponente, ¿sí? Entonces cuidado, porque esto es algo que después se olvidan de esta regla de derivación y lo hacen. Entonces, si aplicamos derivación logarítmica, lo que se hace, primero aplico logaritmo. ¿Y por qué aplico el natural? Podría aplicar en cualquier base. ¿Qué pasa? Yo podría aplicar acá, por ejemplo, estoy hablando de una función cualquiera acá, ¿no? Yo podría aplicar logaritmo en base a y logaritmo en base a, ¿sí? De esta otra función. Pero ¿qué pasa si después mi objetivo es derivar en forma implícita miembro a miembro? ¿Es tan sencilla la derivada de un logaritmo que no es la base del número e? La estuvieron viendo también, en la práctica. Tiene otra expresión. A ver, miren a qué es igual la derivada del número de un logaritmo en base a. Así no se le olvidan. ¿Qué aparece en la tabla cuando yo tengo un logaritmo que no es el natural? Fíjense que en el natural me queda 1 sobre x y en el otro tengo el 1 sobre x, pero me aparece el logaritmo natural de la base. ¿Se acuerdan? Esto lo vieron y se los explicaron en la práctica. ¿Me escuchan? sí, sí, te escuchamos, Sí, Fabi. sí. Ah, pensé que estaba sola, se quedaron. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces sería 1 sobre x por logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, como que lo tengo que trabajar más. Entonces me es más fácil, si yo puedo elegir, y bueno, elijo de aplicar logaritmo natural en lugar de logaritmo en cualquier base. ¿Sí? Entonces aplico miembro a miembro, logaritmo natural, en ambos lados de la igualdad. Después derivo en forma implícita, porque ahora al ser logaritmo de y, como y es una función de x, me va a parecer que es 1 sobre y, pero por el y', me aparece regla de la cadena, y al derivar la función también me va a quedar 1 sobre la función por la derivada de la función, ¿sí? Regla de la cadena en ambos miembros, despejo, ¿sí? Despejo y', reemplazo, puedo simplificar, o sea que llego a que la derivada de una función
cualquiera, yo podría aplicar en cualquier función que sea positiva, podría aplicar esta regla, ¿sí? Porque llego después a que justamente la derivada de la función la obtengo de esa forma, ¿sí? Con una derivación logarítmica. Ahora, esto para que ustedes generalicen, decimos, si yo tengo x al cuadrado, podría llegar a aplicar derivación logarítmica también, ¿sí? Ahora bien, cuando yo tengo una función de este estilo, en donde tengo que tanto la base como el exponente son funciones, no me queda otra que derivarla de esta manera. Entonces lo que hacemos es otra vez, aplicamos logaritmo natural en ambos miembros, y acá en un pasito, ya está hecho un paso antes, fíjense que si yo aplico, lo voy a escribir acá, logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de esta función f de x, que está elevada a esta otra función g de x, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué aplico el logaritmo natural? Ah, poder bajar esa función. Puedo bajar la función que está, por eso lo hago, ese es mi objetivo. Y como yo esto lo puedo bajar, ¿en qué se me va a convertir después esta derivada de este otro lado? ¿En la derivada de qué cosa? Cuando yo quiera derivar acá. Como justamente yo voy a bajar, yo en realidad quería desarrollarlo yo y me quedó escrito todo, tengo esto, ¿sí? Primero acomodo, ¿sí? Primero aplico logaritmo, después aplico las propiedades que me bajó. Y ahora voy a derivar de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad. ¿Qué pasó acá? ¿En qué se me convirtió en definitiva ahora? En un producto de derivadas. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo de aplicar logaritmo para poder bajar esa potencia, ¿sí? Entonces acá yo lo voy a seguir con un costadito, está escrito ahí a la izquierda, pero así lo vamos razonando juntos. ¿Qué hacíamos ahora? Entonces primero aplico el logaritmo natural y lo decimos miembro a miembro, ¿sí? Desde los dos lados de la igualdad. Segundo, ¿qué hice de acá a acá? Apliqué, ¿Bajar el exponente? bien, aplico en definitiva propiedad del logaritmo, ¿sí? ¿Está bien? Y ahora, en este paso, voy a derivar como si fuera implícita, porque ahora no tengo i igual a algo, ¿no? Tengo logaritmo de i de este lado. Entonces derivo. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo de i? Logaritmo A natural de i. 1 sobre i 1 sobre i, ¿y qué me por estaría faltando? prima. Por i', regla de la cadena. Del otro lado, ¿qué tengo ahora? Un producto. Entonces, ¿a qué va a ser igual? La derivada La derivada del G de X. primero primero por el por segundo el sin derivar, segundo sin derivar, más el primero ¿sí? sin Más, derivar perfecto, por y el segundo derivado. el segundo derivado. ¿Y el segundo derivado a qué es igual? Em, 1 sobre f de es x Bien, ¿y qué más me faltaría? por la derivada de f de x. por eso. Exactamente, ¿sí? Regla de la cadena. Perfecto. No se durmieron, me dan siguiendo. Me había preocupado en un Sí, sí, momento que sí, no me estamos. contestaban. Digo, bueno, están atento, atento. Bueno, bien. ¿Y ahora qué harían? A ver, ¿cuál va a ser mi Pasás, objetivo? Sí, te escucho. pasás el 1 sobre i para el otro lado, Claro, ¿y cómo pasaría? O el i que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? como, o sea, el i igual lo podés escribir como f de x, así se te hace Sí, más simple, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasaría para el otro lado? Lo pasás como multiplicando, ¿no? Perfecto. Voy a acomodar un poquito las cosas que me quedaron ahí escritas. Me va a quedar g' de x por el logaritmo natural de f de x más g de x por f' de x sobre f de x. Voy a acomodar acá el igual porque me olvidé de que tenía del otro lado. Entonces me va a quedar que el i' es igual a esto y todo esto va a estar multiplicado por, querías que pusiera ya f de x, ¿no? Sí, F de x. Listo, y ahí llegamos a esa derivada. ¿Sí? Hay que reemplazar siempre la función por lo que es igual y derivar todos los pasos. Perdón, acá me quedó algo, no, pero perdón, y no es f de f de x. x. Tiene una Ah, expresión. me faltó algo más. Yo dije, acá hay algo que no está bien. ¿Quién era i?
en un pasito antes de haber aplicado el logaritmo, ¿qué era igual y? Al logaritmo de f de x elevado a g de x. Entonces me faltó elevar acá la g de x, X. ¿sí? Porque eso era y. Lo pueden hacer en dos pasos. Puede pasar el y multiplicando. Vamos a verlo acá en la expresión que está acá, ¿ven? Pasa el y multiplicando, ¿sí? Nosotros teníamos 1 sobre i por i', pasa el i multiplicando, pero el i es igual a todo esto, ¿sí? Entonces después lo reemplazo. Al final hay que terminar el ejercicio reemplazándolo, ¿sí? Vamos a verlo, no tiene que acordarse, esto es la forma de demostrarlo, de expresarlo de Claro, forma después. genérica. Si no piden un final o algo, aplicar y se lo ponemos de forma genérica, y le podemos poner, qué sé yo, h elevado a la j, bueno, tienen que hacerlo así de forma genérica. Ahora, si lo vamos a aplicar a estos ejercicios, vamos a ir haciendo los ejemplos. Perdón, ¿le ibas a decir algo? Que te corté, me parece. Ahí. Sí, iba a decir algo, pero ahora no me acuerdo. No, que después en la práctica es algo automático, ¿no se acuerdan? O sea, no están pendientes de esta expresión. Sí, Claro, como dice Fabi, si no reemplazan, están en la práctica, tomamos un ejercicio de parcial y no reemplazan el i o la f de x por el valor que era de la función, está incompleto el ejercicio, ¿sí? No está bien. Ahora Fabi le va a claro. marcar a dónde. Sí, si yo les pido acá en este, derivar esta expresión y igual a x al cuadrado, ¿cómo hacen la derivada? ¿A qué es igual? La derivada de y igual a 2x. 2x. ¿Necesitaban aplicar derivación logarítmica? No. No. Digamos, en este ejercicio sería más fácil hacer eso. Ahora, si la consigna dice derivar Ujú. aplicando, ¿sí? Derivación logarítmica, lo tienen que hacer. Igual es ¿Está súper bien? necesario o solamente cuando hay una x en el exponente. Claro, es justamente eso lo que yo quería decir. No es exclusiva de cuando tenés una función. Por ejemplo, en el ejemplo 2 no te queda otra que aplicar derivación logarítmica. Y en el ejemplo 3 también. Sí o sí tenés que aplicar. En el 1 vos podés optar. Pero si la consigna del ejercicio dice derivar aplicando derivación logarítmica, que sepan ustedes que se puede aplicar de otras funciones también. ¿Sí? No necesariamente de funciones potenciales compuestas, exponenciales compuestas. Entonces acá si me pide eso, bueno, tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplico el logaritmo natural en ambos miembros primero, ¿no? Después, ¿qué aplico? Y Bajar el dijimos que era mejor exponente. aplicar... Uy, se me están durmiendo. No. Pero por lo menos Gino es el que nos Yo estoy contesta. igual, Vamos, es Gino, no re te duermas. valiente igual, vamos. No, no, no. Nunca. Aplico la propiedad y ¿ahora qué hago? Derivas. Derivo. Entonces me va a quedar 1 sobre i por i', porque es implícita. Y acá, ¿cómo me queda? Ahí tenés, hay un producto ahí. Sí, pero como es una constante, no se olviden de esta propiedad, que esta vez es como consejo. Cuando ustedes tienen una constante por una función, no Recuerden cómo apliquen regla hacíamos del, el no producto. apliquen regla del producto. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? De eso lo ¿A qué era vimos igual el esto? miércoles pasado también. Era igual a la constante por la derivada de la función. Les digo porque a veces empiezan a confundirse sobre y si es cociente, entonces se comen los ceros o no, ponen expresiones de más que les quedan más complejas. Esta es muy importante, esta propiedad, ¿sí? La constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces voy a decir la constante por la derivada del logaritmo de x. ¿Y a qué es igual la derivada del logaritmo de x? Esto me falta derivar, ¿no? Si quieren lo escribo, a ver. Es la constante por la derivada del logaritmo. 1 Entonces voy sobre a volver a x. escribir. Eso, 1 sobre X. Bien, me parecía, digo, bueno, 1 sobre x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pasar la i. Pasarla ahí. Entonces Ahí, te lo voy a escribir como 2 sobre x, lo escribo así, por y. por I. Pero acá no termina Y. el ejercicio. ¿Pero y Ah, quién ok. era? Claro. Perfecto. ¿Y Es quién era y? x al cubo, al cuadrado. X al cuadrado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Podés simplificar. Eso. Simplifico.
Y en definitiva, ¿a qué llegué? A 2x, ¿no? A lo mismo que yo había llegado acá. Si ustedes tuvieran que elegir cuál fue el camino más corto para ir de acá a acá, no hay dudas, ¿no? Y no. Cuando se puede elegir, se elige, pero si la consigna dice esto, la consigna, lean siempre las consignas, y si la consigna dice derivar aplicando derivación logarítmica, y hacen lo que estaba a la izquierda en lugar de haber hecho todo este desarrollo, no se considera el ejercicio, ¿sí? Y ustedes para que sepan que la derivación logarítmica se puede aplicar a otras funciones, no necesariamente a Claro. las que son una función elevada a la otra. ¿Se entiende? Es un Bien, no sé si método hago un de aplicar. si quieren hacemos uno más de estos o explico un poquito derivadas sucesivas, no sé, Estela, nos quedan Y nos 10 minutitos. quedan 10 minutitos, sí. No sé si se Bueno, cortará por esto. ahí, si no hago derivaciones Es sucesiva, sucesivas, claro. y Y nosotros ya, tomamos el para miércoles ver todos todo. los temas, Ujú. claro, y entre el miércoles y el viernes ya pueden hacer toda la Sí. práctica, ¿sí? Ujú. Bueno, no, acá rápidamente que lo que eran funciones, si nosotros teníamos una función que era derivable, podíamos hallar su derivada, ¿no? F', que a su vez es otra función, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo volver a derivar esa función, ¿sí? Si esta función, f', que es otra función, que es la que está acá, vamos a ponerla más general, f' de x, la derivo, lo que encuentro es, aparecen estas dos comillitas que dice f segunda, la derivada segunda de x, ¿sí? Entonces esta es una nueva función, y es la derivada segunda de la función f. Si nosotros utilizamos, acá tenemos distintas notaciones, ¿sí? Como y era una función de x, y nosotros encontramos primero la primera derivada, que era y' igual a f' de x, y bueno, la notación sigue similar. Cuando haya la segunda voy a poner y segunda, o f segunda de x. Esta es otra notación que no se usa mucho, pero esta sí, la que más se utiliza es, si yo estoy derivando respecto de x a la primer derivada, recuerden que esta era la primera derivada, lo que voy a obtener, y esto lo leemos de esta manera, es la derivada segunda de y respecto de x dos veces. ¿Sí? Tengan cuidado cómo leen esto. La derivada segunda de y respecto de x dos veces. Entonces esta también sería otra notación, ¿sí? Derivada segunda de y respecto de x dos veces. ¿Qué puedo llegar a hacer? Si admite derivada, siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que preguntarnos, parar, a ver si admite otra derivada, si cumple con las condiciones. Y esto lo notamos, derivada tercera de y respecto de x tres veces, o y tercera, bueno, f tercera, ¿sí? O d3, esto no es tan común, pero bueno, puede aparecer también. En general, si tenemos n derivadas, acá sí n pertenece a n, este n pertenece a n porque son derivadas enteras, digamos, derivada primera, segunda, tercera, cuarta, lo indico, es la derivada enésima de y respecto de x n veces. Y lo escribo y n, la derivada enésima, ¿sí? Y a partir de la cuarta derivada, para que ustedes sepan, se utilizan por ahí los números romanos, ¿sí? Si n es 4, lo que se utiliza es de esta forma, y cuarta, ¿está bien? O derivada cuarta, esto es más, no es Sí, tan común anotarlo de esta manera, de y respecto, en este más con caso, perdón, no, número. Ese es más con número. perdón, este es con número, sí. Sí. Estaba poniendo ya estaba inventando cualquier cosa. Derivada cuarta Ahí, de y respecto de x cuatro 4 veces, veces. pero acá se suele poner de esta forma, Sí, porque ya ¿sí? después tantos palitos Se va para contar. complicando. Sí, Para contar se va para complicando. contar. Bien, ¿cuántas derivadas les parece que puede llegar a tener una función? ¿Cuánto puede llegar a ser este n? Infinito, ¿no? Bueno, igual depende de lo compleja que sea la función. A ver, decime una. Eh, Se- raíz. Una sencillita, no, decime, a ver, Ah, bueno. raíz. De x cuadrado Bien. sobre seno de x. A ver, yo voy a usar la x cuadrada nada más, me voy a quedar Por con el ahora x sí. cuadrado. Bueno, Por ahora, para bueno, hacer, porque nos queda poco tiempo. Después la otra la hacemos si querés. La derivada primera que es igual. ¿La puedo hallar? No sí, tiene problema esta función. Va a ser la que hicimos recién, ¿no? 2x. La derivada segunda, va a ser 2.
va a ser 2. La derivada tercera, 0. la derivada cuarta, 0, ¿no? claro, ¿Eh? todas a partir de ahí, ¿cuántos me van a empezar a dar? La 0. de- Claro. O sea que en definitiva, esta yo puedo llegar a encontrar que hasta la derivada tercera puedo derivar y es 0. ¿Qué relación tiene el orden de esta derivada con respecto a esta potencia? Si yo hubiese tenido x a la cuarta, ¿cuántas veces les parece que iba a poder derivar hasta encontrar que fuera 0? 5 veces. 5 veces hasta la derivada quinta. La derivada quinta iba a encontrar que era igual a 0. Bueno, esto yo se los había puesto por acá más abajo, en los polinomios, ¿sí? El grado n, a partir de la derivada n más 1, el resultado va a ser 0. No es que no las puedo seguir hallando, pero todas me van a seguir dando 0, ¿sí? Entonces, la derivada de orden enésima es la última que me va a dar valor distinto de 0. Bueno, acá pueden hacer este ejemplo, ¿sí? Se los dejo como tarea o bueno, tienen para mirar. Y en este caso, que tengo una función trigonométrica, ¿qué les parece? ¿Cuántas veces la voy a poder derivar? A ver, vamos a encontrar, vamos a 2 llamarla i veces. igual. A ver, ¿y el resto qué opina? ¿Cómo es la A derivada ver. primera? ¿Qué es igual? Coseno de ¿A qué es? 3x por la derivada de 3x. Perfecto. Muy bien. Acá se olvidan de No. regla de cadena y les tiro un tizazo de acá. Por, por la derivada de 3x. ¿Y esto qué es igual? ¿Cómo lo escribo? Yo voy a poner 3 adelante, Sí, esto me 3 da adelante. 3, ¿no? 3 por coseno de 3x, para no tentarme de multiplicar. Ahora esta. ¿Puedo volverla a derivar? ¿Puedo hallar la derivada segunda? Sí. Bueno, ¿cómo va a ser igual? Es la constante, para que no hagan regla del producto, ¿sí? La constante por la derivada de la función. ¿A qué es igual la derivada del coseno de 3x? Menos seno Menos seno ¿de qué? de 3x De por 3x la por, derivada de 3x. ¿cuánto es? Ya la podemos poner ahora, ¿no? 3. Que es 3. Listo, esto acomodo y me va a quedar menos 9 seno de 3x. ¿Cuántas veces habías dicho que podías derivar? Infinitas veces. Ahora Ah, sí. no. Ahora sí. Ahora Habías sí, dicho, Habías, infinitas veces. habías había dicho dicho 2 o 3. 2. Sí, 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 sí. La derivada tercera va a ser menos 9, que es la constante, por la derivada del seno, que es el coseno de 3x, por la derivada de 3x, que es 3. Y así puedo seguir, menos 27 por coseno de 3x, y acá voy a poder seguir derivando infinitas veces. ¿Sí? Sigo, 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 y siempre voy a encontrar otra derivada. ¿Se dan cuenta? Entonces, las derivadas sucesivas, siempre me tengo que parar, ¿no? Bueno, esta función tiene algún inconveniente, no, después tendréis que ver si me piden hallar dominio y otras cosas que vamos a, en el próximo práctico, en la próxima unidad, que sea aplicación de derivadas, vamos a utilizar hasta la derivada segunda y tercera para tener información de la función. ¿Sí? No sé si Ujú. quieren que repitamos acá, ya terminamos más o menos con todo, nos faltaría diferencial, que les voy a estar dando el miércoles, y ya con eso tienen todos los temas para terminar la práctica, ¿sí? Práctica. Con lo Ujú. que veamos el miércoles. Sí, sí. No sé si les Yo quedó alguna duda de lo que vimos tengo, en la clase de hoy. Sí, yo tengo una consulta, pero no es de esto. Así que si nadie hace a consultas. ver. Bueno, aprovechamos, tenemos 5 Sí, minutitos. yo iba a preguntar si habían visto las correcciones de los parciales. Ah, a ver, dejo de compartir si quieren. ¿Qué consultas tenés? ¿Y vieron Bueno, las correcciones de los no, parciales? sí. Yo no, yo por ¿Cuáles son? la circunferencia. Me había caído el... Este, Sí, yo primero dibujé la circunferencia con el centro que me dio y el radio. Y sí. después escribí la ecuación, pero, o sea, yo tenía radio 4, entonces hice x menos 5 y y más, o sea, x menos 5 al cuadrado sobre 16 más y menos 2, creo que era, Sí, lo corregí yo, al Gino. cuadrado. Ah, ¿lo corregiste A vos? ver si no... Sí, Ah, si no lo escribo, si Eh, quieres. sí, Ah, pero si no me no, haces. no, ¿querés no. que...? Claro, pasa que yo primero hice sobre Lo que pasa que. 16 Sí, y pero lo igualé a 1.
pero yo dije, oh, esa no creo que sea la canónica, entonces puse el radio elevado al cuadrado. Ya se entiende lo que digo, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí trabajan con otra. La canónica no es. A ver, llegaste a una expresión que te daba como si fuera una elipse, pero te das cuenta que era una circunferencia. Pero después A ver, graficaste mal el radio, ¿eh? No pusiste Ah, lo 4 al grafiqué cuadrado, mal. no hiciste 4, era 16, me parece. Pero si no lo vemos, marcame y subilo al foro, no hay problema. Ah, Lo que pasa, el radio lo tenía que elevar al cuadrado. el radio así siempre está es. elevado al cuadrado. Ahí me están viendo, Estela, que lo estoy Sí, escribiendo. sí, sí, ahí se ve. Esa es la canónica, Esa es la Silvia. canónica, una circunferencia, pero él al quedar el 16 buscó el 1. De todas formas, Claro. después volvió a escribir, pero no precisabas buscar 1 si te quedaba de esta forma. A ver cómo te había quedado. X menos cuánto, repetime, si no este ratito que nos queda. X menos Menos 2. 5 Sí. al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y que te había quedado igual a 16. No, no, no. Ah, Igual perdón. a 1 y había dividido todo por 16. O sea, Claro, Pero ¿y pero por qué por porque por 16? 16 te quedaba que acompañaba el i, Así me te quedaba. parece. acá. Ah, Y yo lo que hice fue dividir todo por 16, así yo tengo el 1 acá. Claro, pero Y fíjate que no es la canónica, en realidad ahí te quedaba ya y te acá quedaba sería que era. 16, así. No claro, sé, bueno, claro. Y después la volví a escribir porque esa no era la canónica. Y acá hice esto igual a 4 al cuadrado. ¿Querés O Sí. compartir? No sea, sé, ¿Y Estela. cuál era tu consulta? Porque no sé cuál es la no, consulta. nada, o sea, no sabía cuál era bien la canónica, cuál estaba bien escrita. Si La, era con la dividido por canónica es la que 16, dice Fabiana, es la que está marcando. Esta es la Esa de esta, es la la que la está ahí arriba. canónica. circunferencia. Si Esa. vos tenés la Claro. elipse, ¿en qué se diferencia la elipse? A ver, vos tenés el desplazamiento, esto te tiene que quedar igualado a 1 y acá te va a quedar el semieje en el sentido de las x elevado al cuadrado y el semieje en el sentido de las y elevado al cuadrado. Esta es la canónica de la elipse. Ujú. Claro, esa es la que yo tenía. Claro, pero esa es la de la elipse. De todas formas, si el A y el B, en función de cómo te dan esos valores, podés graficar. ¿Qué tenemos si a eso no igual a b? Tenés una circunferencia. Diferencia. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces ahí la entiendo. modificás. Ahí la Digamos, si modificás. Por justo, eso si no te diste cuenta, Claro, no es que estaba mal, pero la canónica es la de arriba. De todas formas, fíjate que me parece que, ahora no me acuerdo porque corregí otros, pero me parece que el error también estaba en ver el radio. Me parece que yo lo escribí ahí cuando te lo marqué, en la gráfica. Sí. Y recuerden Y hacer la gráfica con más datos, ¿no? Estamos evaluando funciones, por ahí hacían una sí, gráfica sí, así, sin un nombre bien de ejes y prolijo. No, no, poner, yo no me acuerdo chicos, el en tuyo esto, puntualmente, pero hay otros unidades. alumnos que han hecho grafiquitos muy chiquitos al costadito, le puse ampliar escala, estamos evaluando Sí. funciones. Si yo pongo, tienen que estar por lo menos qué tomé en cada eje, Sí, nombrados los ejes, lo más prolijo posible, ¿sí? Si a ustedes les quedó un gráfico muy chiquito, bueno, que lo hacen, por ejemplo, qué sé yo, lo hacen para esquemático, bueno, después adecúenlo a lo que necesitan realmente, claro. ¿sí? Ahora Tiene que no, estar lo más no prolijo me acuerdo cómo posible. estaba y estoy grabando, por eso no me puedo ir a la resolución. Pero la canónica es la de arriba, la que dice Fabi. Si después te diste cuenta y llegaste a dividir y llegaste a K igual a B, que es una circunferencia, podías graficarla, ¿no? Pero de todas formas, me parece que ahí el error había estado en el radio también. Que habías tomado 2 unidades y no 4, o habías tomado 2 unidades por un lado y no para el otro. No me Ahí se va a acuerdo, cortar en cualquier momento. Si no deja de grabar Estela, pero sí. si no, sí, dejo de grabar.